Buenos días a todos. Perdón. Soy Verónica Brasa y voy a pasar a presentaros el trabajo de innovación docente, contribución al aprendizaje de procesos de evaluación entre iguales en actividades de aprendizaje basadas en problemas soportadas por TIC. Hoy en día aún prevalece de manera general las clases magistrales donde el alumno no es el principal protagonista de su enseñanza, incluso a veces en parte en las sesiones prácticas. Aunque todos los objetivos en su momento planteados por el Espacio Europeo de Educación Superior, los nuevos currículums de las distintas universidades e incluso la propia UNESCO en sus informes hacia las sociedades del conocimiento plantean que la enseñanza esté centrada en el alumno. En este contexto, el alumno debe de ser protagonista de su enseñanza y el profesor principalmente debería de enseñar a aprender. En esto, las estrategias que se deberían de usar serían estrategias de aprendizaje que fomentaran tanto la colaboración entre los alumnos como con el profesor, el aprendizaje autónomo del alumno, sin olvidar lo importante de la retroalimentación para el avance del alumno. Pero realmente, ¿cómo aprendemos? El reconocido psiquiatra Gleiser en sus estudios ya planteó las bases de cómo aprendemos y en ellos indicaban las actividades más eficientes para retener lo aprendido de manera permanente. En estas actividades, las más eficientes eran cuando hacemos, también cuando discutimos con otros y cuando enseñamos a otros. Teniendo esto en cuenta, nosotros proponemos una metodología para las sesiones prácticas de la asignatura de Ciencia e Ingeniería de los Materiales, en los grados de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica Industrial. En estas clases nos encontrábamos dos problemas. Por un lado, la desmotivación de los alumnos. Los alumnos venían con la esperanza de encontrar unas sesiones prácticas muy dinámicas y orientadas al ámbito laboral, cosa que no era así. Y por otro lado, la inexperiencia. La asignatura está ubicada en el primer curso de estos grados, por lo que los alumnos no venían con una experiencia básica en manejo de instrumentación y en desarrollo de informes normalizados o cualquier tipo de informes. Por ello, nuestra solución era proponer una metodología centrada en el alumno que primara la adquisición de competencias profesionales a través de un trabajo autónomo y colaborativo y por una evaluación formativa y por pares. Este planteamiento partía de dos metodologías previas que ya habían sido implantadas. Por un lado, la primera metodología desarrolló actividades basadas en problemas a las sesiones prácticas. Con ella, a partir de un problema, hacía el desarrollo de toda la práctica, donde las preguntas incorrectas daban a callejones sin salidas y las preguntas correctas eran las llaves de paso para seguir el proceso y para seguir la sesión práctica. Sus resultados nos indicaron que era un método idóneo para poder adquirir habilidades del ámbito laboral. La segunda metodología implantó una evaluación práctica a través de la simulación de un caso real para la evaluación de los alumnos. En ella, el alumno debía de elegir el ensayo más adecuado y ejecutarlo y, por último, realizar un informe con los resultados. Los resultados de esta metodología nos indicaron que, por un lado, esta manera de evaluarlo hacía que los alumnos estuvieran más implicados durante el desarrollo de la práctica y, por otro lado, era una manera de evaluar las competencias que estaban adquiriendo. Tomando las cosas que ya habían funcionado en estas dos metodologías, planteamos una metodología nueva, con tres etapas diferenciadas. Una primera etapa, la presesión práctica, donde
se iba a enfocar en la adquisición de conocimiento a través de un trabajo autónomo del propio alumno, una segunda etapa donde se iba a fomentar la adquisición de competencias profesionales y una última etapa donde éstas se iban a evaluar. La primera etapa la podemos separar en dos partes, donde en una primera parte los alumnos, con unos conocimientos previos que traían adquiridos en las sesiones teóricas, iban a construir conocimientos nuevos y ampliar los que ya tenían a través de unos vídeos, con unas preguntas, que le iban a guiar en ese proceso, soportadas por distintas documentación y páginas web que le íbamos a dar a través del campus virtual. Además, le vamos a dar vídeos tutoriales para que ellos adquieran conocimiento práctico en el manejo de los instrumentos que van a utilizar luego en la práctica. En esta primera etapa, en la segunda parte, los alumnos iban a seguir construyendo ese conocimiento a través de un trabajo colaborativo. Este se iba a realizar a través de una discusión soportadas por TIC, donde los alumnos van a discutir y construir ese conocimiento, hacerlo más profundo. Además, tendrán un cuestionario online con retroalimentación, donde ellos mismos podrán ver cómo es ese proceso de aprendizaje y detectar sus propias carencias y ponerle solución a ello. La siguiente etapa, la sesión práctica, vamos a utilizar la misma metodología que hemos visto en la metodología 1, utilizando problemas que van a desarrollar la práctica. Y según las respuestas que vayan obteniendo, van a poder seguir en esa práctica. Con esto vamos a hacer que adquieran actitudes y aptitudes del ámbito laboral, tales como el trabajo en equipo, la toma de decisiones o otras habilidades o competencias propias de los grados de ingeniería. La última sesión, la posesión práctica, será la evaluación de estas competencias y lo vamos a hacer a través de la simulación de un problema real, donde daremos información y le pediremos que nos dé informaciones sobre esa pieza. Los alumnos tomarán el papel de manera alternativa de operador e inspector. En el primer caso, cuando actúen como operador, tendrán que realizar y elegir el ensayo más adecuado y plasmar los resultados en un informe normalizado. En el segundo caso, cuando actúen como inspector, tendrán que reflejar también en un informe normalizado, pero evaluando cómo ha sido el proceder del operador. Con esto conseguiremos evaluar las distintas competencias que adquieran los alumnos. ¿Pero dónde vamos a implantarlo? Bueno, todavía no lo hemos implantado, hemos desarrollado todo el material y lo vamos a implantar durante este año, en los grados de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica Industrial y en el doble grado. Más concretamente en los ensayos no destructivos de la asignatura de Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Para el año siguiente, con los resultados que obtengamos, esperamos extenderlo a otros grados, donde también se da esta misma asignatura, y evaluar su extensión a otras sesiones prácticas. En resumen, proponemos una metodología para la mejora de la adquisición de competencias a través de distintas actividades soportadas por TIC a desarrollar durante las sesiones prácticas de la asignatura de Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Con ellas pretendemos fomentar el aprendizaje constructivo autónomo de los alumnos para la adquisición de distintas competencias profesionales fundamentales para su futuro profesional y analizar su adquisición. Por último, se espera que con ello los alumnos tengan, además de las competencias profesionales que hemos mencionado antes, un conocimiento global y conectado de la asignatura y una mejora en sus habilidades como el análisis de información que son necesarias para su progreso académico. Gracias por su atención.
Una preguntita. Bueno, a mí me parece una idea bastante interesante, pero, a ver, yo he tenido alguna experiencia en este tipo de actividades en los que se intenta implicar mucho al alumno, que haga un trabajo previo y a veces no lo hacen. Entonces, mi pregunta es, ¿tenéis un plan B por si no, o vais a intentar de alguna manera obligarlos a que hagan ese trabajo previo y cómo lo vais a hacer? ¿Solo con el cuestionario que he visto o tenéis otra herramienta? Yo no Gracias. tengo mucha experiencia. Llevo poco tiempo dando clases, pero creo que también no le damos la oportunidad a los alumnos que se demuestren a ellos mismos que pueden. Por un lado tenemos los cuestionarios online, que es con retroalimentación, que es verdad que son para ellos, pero que también nosotros vamos a poder ir analizando cómo ellos están progresando en esa primera adquisición de conocimiento que en teoría lo van a realizar ellos solos. Por otro lado, también hemos planteado hacer algún que otra tutoría para ver si realmente se está llevando ese proceso. Y aparte, la discusión es a través de BibluBottom, que son sesiones que se pueden grabar y que después tú puedes verlas. Entonces, en cierta manera queremos que sea de verdad autónomo, que ellos sean capaces de decidir hasta dónde y cómo, pero en un principio vamos a intentar de cierta manera vigilarlo sin que se den cuenta. Hola, solamente un comentario que yo he utilizado evaluación de pares durante bastante tiempo y este año he tenido un problema, porque en cuestión de protección de datos es problemático que los estudiantes sepan las evaluaciones de otros alumnos y eso está causando bastante problemas en mi forma de evaluación y no puedo utilizar el mismo sistema que utilizan años anteriores por cuestión de protección de datos. No sé si alguien tiene más información, si podemos utilizar una evaluación de un estudiante al otro, porque ni siquiera en campus virtual podemos publicar las notas parciales de los estudiantes. Claro. Bueno, en principio la evaluación es en ese momento. Él estaba evaluando cómo está actuando su compañero y va a evaluarlo y va a argumentar por qué lo evalúa de cierta manera. Él no va a la nota final del curso. Claro, ¿no? La nota final va a ser, por un lado, esa evaluación hecha por él y aparte el informe y cómo ha actuado ese alumno como operador. Entonces, al final, yo creo que la protección de datos ahí, en principio, no debería de influir. Creo. No sé si...